Bien, amigos, buenas noches. Es un gusto saludarles. Estamos transmitiendo para nuestra página de Facebook hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025. Es un gusto saludarlos a todos. Agradezco a todos los que se van conectando ya a nuestro en vivo y agradecería para chequear si alguien me puede decir cómo se ve y cómo se escucha la transmisión. Muchas gracias. Como siempre es un gusto saludarles desde Antigua, Guatemala, aquí en Zacatepeques, en la mitad de la República de Guatemala, este pequeño país de Centroamérica. Les estamos esta noche. Hoy, como siempre, pues les traigo pues material de lujo, pero por sobre todo un invitado de lujo. En este camino de la ufología, creo que es puntual que tenemos que hablar de ciertas situaciones donde pues poco a poco vamos conociendo a diferentes personas, diferentes personalidades, incluso me atrevería a decir que pues de alguna forma se van cruzando contigo en el camino de la vida. Y en este camino de la ufología, poco a poco te vas encontrando con personas con las que tú te sientes muy cómodo de hablar y personas con las que pues tienes mucha empatía, tienes mucha sintonía también. Y hoy los he invitado a todos para conectarnos con Carlos Duarte, Carlos que estará transmitiendo desde Venezuela, desde Caracas, y quien hoy pues nos va a hablar un poco de los casos emblemáticos de Venezuela. Rápidamente voy agradeciendo a todas las personas que se están conectando. Rápido a Cari Casas. Cari, como siempre, un gusto saludarte, un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. Un gusto saludarte y verte por acá de nuevo. Venga, Karen Ayala, muchas gracias por estar presente. Luis Rafael Áñez Lugo, muchas gracias por estar presente. Buenas noches. Saludos también para ti. Soluscopio, Lucy, gracias por estar por acá. Te agradezco mucho también por tu apoyo y por tu audiencia. También a René, también a mi amigo que está aquí presente como siempre representando a los teóricos de los antiguos astronautas. Muchas gracias. También tenemos a Charlie Morales. Charlie, gracias por la retroalimentación. Y Cari nuevamente aquí diciéndonos que el live se escucha y se ve muy bien. Pues bueno, hoy, como les decía, dentro de todo este campo de la ufología, poco a poco vas conociendo personas que comparten esa misma pasión, comparten ese mismo espíritu de conocer, de llegar a saber muchos casos. Te vas juntando con personas que obviamente pues estudian diferentes facetas, pero de vez en cuando te encuentras con personas que también son expertos en casuística. Y en este sentido, Carlos, me ha sorprendido mucho de la forma en que nos hemos conocido, la forma en cómo hemos hablado y al mismo tiempo la forma en la que pues él ha expresado su interés por esta materia, por la investigación y por sobre todo cómo la proyecta, cómo la ha dado a conocer, ¿verdad? No está de más comentarles que con Carlos estamos compartiendo un diplomado en ufología con muchas personas de Latinoamérica, que es algo que también me gusta mucho, compartir las diferentes facetas que cada uno de nuestros países aporta al conocimiento. Y por sobre todo lo que Carlos nos ha hablado y nos ha dicho acerca de los casos OVNI de su país. Eh, Él me comentó hace algunos días que básicamente la investigación ufológica moderna, como la conocemos en habla hispana, comenzó en Venezuela. Y hoy, pues obviamente nos va a hablar un poco de eso y es importante lo que él nos pueda decir, lo que él nos pueda comentar. Y pues básicamente para eso los hemos invitado el día de hoy. Así que voy a ver si ya se ha conectado por acá Carlos. Como les digo, pues ya estamos aquí presentes. Sí, ya me da aquí luz verde para poder presentarlo. Así que sin más preámbulos, pues les presento a Carlos Duarte desde Venezuela. Hola, Estimado muy buenas amigo. noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que Buenas mi noches. introducción no haya sido tan larga y tan tediosa. Sí, no te preocupes, amigo. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias aquí por brindarme un espacio acá en,
en tu programa, en tu transmisión. Muy contento acá de compartir con muchas personas un espacio nuevo. Estoy contento también de compartir con un gran amigo, un gran conocedor igualmente del fenómeno OVNI, Paulo de León. Y bueno, sí, en Venezuela tenemos muchísimos casos que mucha gente piensa que por no escucharse mucho de Venezuela en el ámbito ufológico no pasan casos. Aquí hay casos importantes y bien serios, del cual mucha gente no tiene ni siquiera la más mínima idea de que sucedieron, ¿no? Hay casos emblema, por ejemplo, como el caso Petare, otros casos allí que iremos viendo, pero que de verdad la casuística OVNI acá en Venezuela es muy variada, es un territorio muy rico en cuanto a biología, en cuanto a sistemas geográficos, accidentes geográficos, todo este tipo de cosas que de verdad eh, enriquecen la ufología desde el punto de vista venezolano. Muy poca gente sabe que nosotros tenemos nuestro propio Triángulo de la Bermuda, muy poca gente sabe que nosotros tenemos nuestra propia Atlántida, nuestra propia historia también en cuanto que compartimos incluso leyendas con los griegos, aunque parezca mentira, pero es así. Pero vamos a dar una parte en pro de que vayamos conociendo algunos de los casos acá en Venezuela, de los cuales en verdad han dejado una gran huella por todo lo que han brindado en investigaciones y también en desarrollos de temas, tanto no solamente de avistamientos, sino de contacto, incluso de premoniciones interesantes. Claro. Carlos, tuvimos chance de platicar la semana pasada en otro espacio en conjunto con Claudia Santos Vargas de México, donde pudimos pues hablar un poquito de algunos casos de ovnis y su contacto con niños. Y ahí me pude dar cuenta también de lo mucho que tú sabes, de lo mucho que tú has estudiado todo este tema. Y yo creo que nos hicimos una pregunta, pero yo quisiera que todos supieran cómo es que Carlos Duarte inicia en esta historia ufológica. Bien, todo empezó desde que tengo uso de razón, estoy leyendo lo que es ufología, ¿no? Pero todo empezó en el barrio donde viví o donde nací. Yo nací en el 23 de enero, una parroquia muy populosa acá de Caracas, donde vivía con mis padres, algunos tíos, y era el ranchito de la viejita Rosa, mi bisabuela. Y allí, bueno, teníamos un gato, y el gato Misu, en el patio de esa casa, en el callejón Los Pinos. Yo buscando de hacer travesuras con el gato una noche, y sencillamente el gato se fue al patio de la casa de mi abuela. Y resulta que cuando veo una luz, no le presté mucha atención al inicio, pero cuando veo hacia arriba veo como una especie de cubo y se empieza a iluminar todo de blanco, y me quedé yo viendo hacia arriba impresionado, o como yo digo en todos los programas, viendo para arriba. Entonces, esa fue como mi primera vez, ¿no? Vamos a decir que tenía como unos 3, 4 años de edad, no se me olvida nunca. Y después hay que decirlo, tuve el gran apoyo de mi padre en el sentido de que me enseñó a leer, me enseñó a indagar, me enseñó a investigar desde muy pequeño. Carlos Duarte padre, que le mando un beso, que esté en el cielo. Y de allí empezó todo, la lectura, la revisión, buscando temas, buscando revistas. Y allí, bueno, con la ufología oficialmente ya vamos para una década, aunque tenemos mucho más tiempo hablando de estos temas. Y si no es también una indiscreción, Carlos, ¿cuál sería para ti el caso a nivel mundial, el que te ha dejado más asombrado o hasta cierto punto como sin palabras, o que te ha generado más preguntas que respuestas? Mira, a mí me ha dejado, yo soy el único que se sale del caso Roswell, pero el que me ha dejado a mí con más preguntas y respuestas y con muchas inquietudes es el caso de la base de Dulce. La base de Dulce, una base subterránea, muchas personas involucradas. La persona que dio a conocer, el señor Phillips, creo que era el nombre, o Philip, no recuerdo ahorita el nombre correcto, fue asesinado después que dio a conocer la información posteriormente. Y estamos hablando de un enfrentamiento con seres de otros mundos, y donde incluso se cautaron armas
de Ujú. estos seres al momento de que hicieron el asalto, ¿no? Entre fuerzas militares, entiendo, estadounidenses. Y en este caso, la parte beligerante que, según la historia, no pertenece a este planeta, ¿no? Estamos Claro. hablando de grises y de todo esto. Para mí es uno de los puntos impactantes porque mayormente nosotros asociamos este tipo de eventos a contactos amistosos. Pero cuando se dan a conocer este tipo de casos en donde hay partes beligerantes enfrentándose de forma abierta, donde existen incluso decesos de parte y parte, ya rompe un poco el esquema y genera un poco más, vamos a decir, de ruido, porque estamos hablando de que el universo es tan grande, tan inconmensurable, que no Ujú. sabemos realmente cuáles son las intenciones de todas esas personas que están allá afuera, o de lo que nosotros deberíamos de establecer un contacto como personas. Deberían ser personas, pero desconocemos su costumbre, desconocemos su ética, su moral, incluso su idiosincrasia, o si tiene incluso una iconografía, vamos a decir, a nivel religioso. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo soy el tipo de persona, y la historia lo dice, de que los grandes enfrentamientos, los peores de la historia, son los que han tenido que tocar o el punto religioso o el Ujú. punto que sobrepasa la parte política, que es la superioridad de las razas, que lamentablemente han generado conflictos que ya muchos conocen. Claro. Solo para hacer un pequeño contexto, para los que no saben, en este caso que habla Carlos es la existencia de la base Dulce que se encuentra en la frontera entre Nuevo México y Colorado. Mucho se ha hablado acerca de esta base. El testigo principal es Phil Schneider. También por ahí hay otros que salen hablando, alguien de apellido Costello, que aparentemente fue alguien que estuvo dentro del equipo de seguridad de la base, que pues se filtra unos papeles, los Dulce Papers, tal Levesque, también hay otro testigo que aparece por ahí, y muchas personas que hablan acerca de Dulce, Norio Hayakawa también, que en algún momento visita tanto Dulce como el Área 51, así que les recomiendo, para los que no saben de lo que estamos hablando, por favor busquen esa información, que la verdad es uno de los casos que a mí también puedo decir que comparto mucho de lo que tú dices, porque para mí también es una de esas que me dejan más preguntas que respuestas, ¿verdad? Pero bueno, ya para entrar en materia, Carlos, yo quisiera saber, no sé si echamos a andar la presentación que tú me has enviado o si Claro que quieres sí. añadir algo más antes de que empecemos. Sí, bueno, mientras inicia la presentación, hay que decirlo, las grandes potencias en este momento, de forma indirecta, están luchando por la supremacía. Todo el mundo lo Ujú. sabe, lo que es Rusia, China y Estados Unidos. Y uno de los temas que mm, se ha dejado de entrever, se lee entre líneas, es también el manejo de estas tecnologías extraterrestres. Cuando se da a conocer la Oficina de Asuntos Geográficos de los Estados Unidos, donde cuya máscara habla de que Ujú. de la necesidad de apoderarse de tecnología de otras potencias, sencillamente aprovechando tratados políticos y militares que pasan a primer plano dependiendo de los intereses de cada una de las potencias, en este caso de los Estados Unidos. También deja entrever que están monitoreando el movimiento de estos seres a nivel mundial, y bueno, creo que dentro de los próximos meses se estarán dando ciertas informaciones, aparte del 3 y Atlas, que bueno, todo el mundo está monitoreando, y que ya veremos qué pasa para el 19 de diciembre. Claro, estamos esperando esa fecha que ya nos han pues marcado en el calendario y quiera que no, pues yo creo que todos los que nos dedicamos a esto pues estamos al pendiente. Así que para iniciar, Carlos, pues tú te dejo en el uso de la palabra y pues básicamente hoy Carlos nos ha traído este material que tú me habías dicho de que es en Venezuela donde inicia la investigación ufológica moderna en habla hispana. ¿Es esto cierto? Sí, hay una investigación que se realizó en los años 50. Era un investigador llamado Horacio Pérez Daumi, venezolano, fue quien inició los primeros contactos y fue uno de los primeros directores de la APRO para Latinoamérica.
Este Wow. venezolano, él realizó unas investigaciones bien interesantes y esto porque se dio, hay que explicar el contexto. En la época de los años 50 y los 60, la época ufológica dorada de Venezuela por excelencia, esto se dio más que todo porque los periodistas no tenían fuente de trabajo debido a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que estaba limitando el movimiento, obviamente, a nivel de la libertad de expresión. Y una de las salidas que existía en aquella época era la investigación de fenómenos paranormales, pero acá en Venezuela se dieron muchos fenómenos a nivel de fenómeno, valga la redundancia, de fenómeno ovni, en donde muchísimas obras en otras zonas y algunas zonas que incluso ya veremos a continuación, se dieron una serie de eventos, situaciones y acciones interesantes bajo la casuística ovni en distintas formas que dieron a Pérez Daumi la oportunidad de abrir y generar una investigación y posteriormente establecer un libro que aquí en Venezuela es una joya y la estoy buscando hace mucho rato, pero sí conozco, sí sé de la existencia del libro, se llama OVNI de Venezuela de Horacio Pérez Daumi, en donde realiza varias investigaciones y varios de estos casos lo vamos a conocer acá. Eh, para ya ir iniciando, estamos hablando de los años 50 e incluso de los años 40, ya estaban dándose los primeros pasos acá. Aquí Allen Hynek, para entrar ya en calor, decía que cuando llegue la tan esperada solución al problema OVNI, creo que resaltará no solo el siguiente pequeño paso en la marcha de la ciencia, sino un salto cuántico poderoso y totalmente inesperado. Y es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Independientemente de el estudio tecnológico, de los avances que se han ido estableciendo, de todo aquello que se está probando, incluso en donde existe incluso la casuística de la posibilidad de una ingeniería inversa de parte de la humanidad con la extracción de estos objetos de ciertos sitios o de ciertos accidentes. Se está aprovechando todo esto para el inicio de una nueva era en pro del desarrollo, pero por otra parte también estamos pasando por una era armamentística oscura. Digo oscura porque se mantiene entre las sombras por las grandes potencias en búsqueda del dominio de la supremacía mundial. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Hay muchos lugares en Venezuela, sin embargo, hay 4 zonas que se caracterizan por tener cierta, vamos a decir, predilección por estos seres, ¿no? Tenemos la capital y costa de Venezuela, que es la parte central del país, el occidente y la cordillera andina, que nosotros en Anomalía Temporal, en un programa en donde estuvimos estableciendo este tipo de investigaciones en conjunto con Fernando Beliera, Joshua Candia y Istina Rubalcaba, en la última etapa, hablamos no solamente de la cordillera andina, desde Argentina, que se bautizó en la franja de Bahía Blanca en un equipo de trabajo, sino que llegamos a la conclusión que de por sí toda la cordillera andina, toda en su totalidad, es una parte esencial para los objetos voladores no identificados, porque por ejemplo acá en Venezuela se caracteriza en el Pico Bolívar, en otras zonas de la cordillera andina que están en Mérida, por la observación de estos objetos. Incluso hay zonas que se observan a diario, en lo que es el estado Táchira, el estado Mérida, en algunas zonas frías, también como el estado Trujillo, está la Amazonía, que esto lo quiero dejar para después, creo que esta es una de las historias más impresionantes, y los llanos, que también tiene unas historias que voy a brindar una sola, pero porque le prometí a mi amigo dejar para después. Son muchos casos buenos que hay aquí. Entonces, ya siguiendo la siguiente lámina, acá vamos al caso Carora. Se ha instalado en el estado Lara. En la siguiente lámina podemos observar un pequeño dibujo de la época. Se dio en el año de 1954, como les dije, este fue un caso que fue investigado por Horacio Pérez Daumi, en donde Lorenzo Flores y Jesús Gutiérrez, ahorita tengo un pequeño fallo de vista, se encontraban cazando lapas en medio del llano. Y en medio de todo esto, ellos se consiguen con un objeto volador
no identificado en el suelo, aterrizando. Ellos lo comparan con un vocablo muy venezolano que son palanganas, que son platos hondos contrapuestos. Esa era la figura y más o menos tenía un rango de 15, 10, de entre 10 y 15 metros de diámetro. Ellos observan que el objeto está en medio del campo, impresionados por el objeto, intentan acercarse y se ven abordados por unos seres pequeños, vestidos como si fuese una especie de astronautas, pero tenían escafandras más cuadradas y tenían tanta fuerza que tuvieron que forcejear con ellos, se vieron afectados por laceraciones, por heridas, por rasguño, y fue tanto el forcejeo que estos señores, todo muchacho de 17 y 18 años, en plena flor de la juventud y con buena fortaleza física, le pegaron con la culata de la escopeta a estos seres y las culatas de las escopetas se rompieron a ese nivel. Wow. Y los no se vieron afectados, siguieron hasta que desistieron de llevárselos, de abducirlos. Y esto hubo varias citas a nivel psicológico, psiquiátrico. El prefecto de Carora en aquel momento estaba hablando de que sencillamente eso era un caso fascineroso de par de jóvenes. Sin embargo, cuando ellos lo consiguen, la policía en ese momento y analizan el caso, la mirada desorbitada, no estaban afectados por bebida o estupefacientes de aquel momento, estaban sencillamente en shock hasta que uno de ellos logró hablar, que en este caso primero el que habló fue Lorenzo y dio a conocer esto a las autoridades. Fueron en aquel momento sometidos a polígrafo y determinaron que la información que ellos daban eran genuina. Y esto se mantuvo a la sombra por muchísimo tiempo y en aquel momento varios periodistas pudieron percatarse que al acercarse a la zona donde sucedió el siniestro, por decirlo de alguna forma, estaba la marca de las patas del objeto que se había instalado en la zona. Tenía 4 círculos en el suelo y estaban cercados por un círculo negro, es decir, había restos de quemadura, es decir, hubo una radiación que afectó a la vegetación en esa zona. Y bueno, eso fue uno de los primeros casos que investigó también Horacio Pérez Hendaumi. Esto también existe en su libro. Esto es un pequeño extracto que conseguí de ese libro. Se consigue uno que otro en internet, pero esto en el cerro de las Tres Torres que sucedió, hay que decirlo que es un cerro, no es muy alto, pero fue que llegaron a ver el extraño objeto, ¿no? Con las 2 palanganas contrapuestas. Y para dar un abreboca de que en Venezuela no es el único caso. Creo que hay uno más adelante del que vamos a hablar también, donde hay unos seres similares, pero vamos a seguir con la siguiente lámina, por favor. En donde dime. Te quiero comentar algo de que acá en Guatemala se dio un caso de un choque ovni, pero en los días subsiguientes al choque, aparentemente algunos testigos dijeron que un objeto había bajado también muy cerca del lugar donde se había siniestrado el primer objeto y que un ser de escasa estatura estaba también tratando de abducir a una señora que estaba recolectando leña. Entonces, pero vamos a ese tipo de situaciones, o sea, estamos hablando de 1945 más o menos, entre 1939 y 1945. Entonces, no es el único caso que yo logro escuchar en Latinoamérica de este tipo de situaciones, ¿verdad, Carlos? No, hay muchísimos. En Colombia incluso hay algunos en la ribera del río Magdalena. Hay varios de este tipo de casos así. Y en Venezuela incluso hay zonas en donde poblados enteros observan ovnis también, que ya iremos mencionando muchísimo más adelante. Sin embargo, el caso Carora, muchos lo quisieron dar como un caso aislado, pero es que también hubo avistamientos en esa zona antes y después del hecho. Claro. Eso lo pudimos investigar de manera hemerográfica en el diario La Esfera. Fue uno de los que lo publicó en el Nacional, y creo que hay
si mi memoria no falla, El Carabobeño. Esos eran los 3 diarios que por lo menos puedo recordar, pero hubo más de una docena de periódicos de la época que retrataron el caso, al igual que este que vamos a hablar, que es el más famoso de Venezuela, que es el caso Petare. En el año siguiente, aquí, en el año 54, en la calle Buenavista, esa calle actualmente no existe. Sin embargo, existe lo que más cercano a estar la calle Buenavista es la calle Schaffer de Petare, que todavía existe, y existe todavía el edificio que era la fábrica de embutidos Schaffer. Actualmente funcionan una que otra cosa aquí, hay varias reconstrucciones que se están realizando, pero yendo al caso, esto sucedió a las 2 de la mañana del 29 de noviembre del 54. La calle Buenavista, el señor Gustavo González, cubano, y el señor José Ponce, oriundo de acá de Caracas, salen para despachar y hacer su ruta para entregar los embutidos, que proceden obviamente de la fábrica de embutidos. El señor Gustavo observa que hay un ser peculiar pequeño. Él lo describe como en la foto, como un mono, pero tenía como una especie de boxer, por decirlo de alguna forma, y tenía una escafandra redonda, más o menos entre unos 20 y unos 50 metros. Y este ser se le acerca al vehículo. Tenía una camioneta de vieja data, creo que era de marca Toyota. Por allí tengo, de hecho, la referencia que me dio el Museo de Transporte de Caracas. Y Gustavo sale del vehículo para ver qué pasa con el ser. Intenta atraparle y empieza un forcejeo. Gustavo se ha afectado porque el ser tenía garras, no se había percatado en el momento, tenía 3 garras en sus extremidades superiores. Y luego de que hubo el forcejeo entre Gustavo y él, el ser se aparta, logra zafarse y pega un gran salto que sobrepasa el metro. Y se aleja de Gustavo. En la siguiente lámina podemos ver, antes de llegar aquí, de San Bernardino, porque digo San Bernardino, a lo lejos, él se percata después que se percata de la presencia del ser a unos 10 metros, observa hacia adelante, se da cuenta que hay un objeto en forma de huevo flotando por encima del suelo a alrededor de 1 o 2 metros. Y en este objeto hay otro ser que está monitoreando todo desde afuera. Y llega el señor Ponce desde el vehículo, se da cuenta que hay otro ser, que esto es importante, por eso que digo que apoyo tu posición en el caso que me diste en Guatemala. Había un tercer ser que estaba recogiendo muestras de tierra de la zona y abordó la nave posteriormente para perderse en el firmamento. Más adelante, estas personas, en medio del shock, se van al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, la sede que existe Petare todavía, y se ven abordados por los policías. Le realizaron los respectivos exámenes para ver si tenían alguna toxina en su cuerpo o exceso de alcohol. Nada que ver. Se fueron al hospital, creo que el Domingo Luciani. Yo tuve la oportunidad de tener el informe médico en la mano de la época, en donde hablaba de laceración y el examen forense que se le realizó a las personas, y una de las cosas que resaltaba es que no se conocía un animal de ciertas características en la zona que hiciera este tipo de daño. Era lo más interesante. Y aparte de todo esto, estas personas fueron brindando más información. Desconozco si existe algún familiar de alguno de los afectados en la actualidad en Petare. Hay personas que dicen que sí hay familiares allí. No lo he logrado corroborar. Pero este es uno de los casos más famosos de Venezuela. Se le han dedicado canciones, han dedicado mini documentales, hay cualquier cantidad de cosas, han revisado la zona. Yo fui el último que logré fotografiar lo que queda del edificio de la fábrica de embutidos Schaffer, y logré dar con el lugar exacto del hecho. Hay una foto que estaban publicadas en mi Facebook anterior, hay que decirlo, sufrió un ataque bastante extraño
Me eliminaron y estoy en búsqueda de todavía recuperar esa información. Claro. Pero más allá de esto, esto sucedió entre Petare, actualmente pertenece a la Gran Caracas, pero es del estado Miranda. Bien, el distrito capital, en este caso, ya no vamos directamente a San Bernardino. San Bernardino se puede decir que es una de las partes de Caracas más peculiares. Y vamos a verlo de la siguiente forma, porque allí está uno de los casos para mí más espeluznantes y de lo que he obtenido rastros recientemente, que es el famoso caso, esto lo vino incluso a revisar acá el señor Juan José Benítez, el autor de Caballo de Troya, el caso del doctor Sánchez Vega. En el año 67 denuncia la presencia de pequeños seres en las inmediaciones de San Bernardino. Estamos hablando de la zona de la Quebrada, Anauco. Estamos hablando de la zona en donde incluso está el hospital Centro Clínico de Caracas, que todavía hoy día funciona, y hay un nieto de este médico, del señor Sánchez Vega. El señor Sánchez Vega fue a la casa gracias a un aviso de un pordiosero de la época, no recuerdo el nombre, a la casa de la señora María, que quedaba en el barrio de la Quebrada Nauco, o el barrio de la Quebrada. En esa zona, la gente llegó a ver pequeños hombres grises y todo lo demás, hasta que lograron ver a uno dentro de la casa de la señora María y buscaron de que no saliera. El señor Sánchez Vega examinó a este ser, y tiene la particularidad de este caso que para mí es uno de los más reveladores en cuanto a la fisionomía y a la morfología del ser. Él dijo que era cabeza grande, ojos rasgados color negro, tenía una pequeña hendidura como boca, con unos dice que eran 12, la información que yo certifiqué eran 10 dientes, 6 arriba, 4 abajo, con 4 incisivos arriba. Este ser tenía 2 orificios que hacían con la función de fosas nasales. Su corazón era del tamaño de un puño, pero era muy distinto al corazón humano. Su sangre era distinta, su composición era distinta. Las costillas eran rectas. Se les practicó radiografía, esto para que lo vean desde este punto de vista de todo lo que se practicó. Era un ser que tenía 3 dedos en sus manos, y no, mentira, 6 dedos en sus manos, y tenía 4 dedos en las extremidades inferiores de los pies, teniendo 3 adelante y 1 atrás, haciendo el símil a una garra de águila. El ser era alrededor de 1,20 m. Tenía cabello corto, negro, muy grueso, muy grueso. Y ser se entabló comunicación a nivel telepática con el doctor. Lo particular de todo esto es que el doctor, al revisarlo, se da cuenta de que tiene daños, tiene infecciones en la parte, en un brazo, tiene infecciones en las nalgas, tiene infecciones en los pies, lo trata, y el ser le dice que esta medicina es insuficiente para él, pero le agradecía igualmente por todo el esfuerzo que estaba realizando. Según la versión oficial, aunque ustedes no lo crean, y estamos verificando información con familiares de uno de los testigos, este ser extraterrestre comió arepa, amigos. Comió arepas. No. Compartió con gente de la zona. Estuvo conviviendo por mucho tiempo. Fue intervenido en la sala 240 del Centro Clínico de Caracas, en donde estaba funcionando el consultorio del médico internista Luis Sánchez Vega. Hay varios testigos, en donde incluso hay un cura de una iglesia cercana de allí de San Bernardino, y está el mismo hermano de Luis Sánchez Vega, quien hasta ahora, ya Luis Sánchez Vega lamentablemente falleció en la primera parte de la década del 2000,
pero aún su hermano mantiene la información en donde hablan de informes médicos, estamos hablando de radiografías, estamos hablando de pruebas de sangre, estamos hablando de cualquier cosa, al punto de que incluso Luis Sánchez Vega describió que el ser tenía un solo pulmón. Sus genitales eran muy pequeños, determinó que era varón, pero no estaba totalmente desarrollado el genital. Y la particularidad que muchos nos genera el tema es que no tenía ombligo. Es una particularidad que me llama mucho la atención porque estamos hablando de un ser que en este caso o fue creado por laboratorio de una forma o fue por clonación, pero no viene de nacimiento natural. La particularidad de este caso es que al final el ser, otra cosa importante, el ser pedía que lo mantuvieran en una temperatura fría. En el último trayecto que el ser pidió que lo llevaran a una zona de La Guaira, una zona litoral de Venezuela, es que pidió que lo llevaran a donde sus compañeros los iban a rescatar. Luis Sánchez Vega cumple con el cometido, pide a un señor de un taxi que lo lleve con muchas cantidades de hielo dentro del vehículo. Llega a una zona que todavía desconozco de qué parte de La Guaira, y logran avistar el objeto en donde el ser dijo que iba a regresar en el año 2027. Pero antes de eso, este caso es muy rico porque tiene casuística social, tienes contacto, sobrepasa muchos límites. Este es uno de los casos más fuertes. Y la parte de la premonición no escapa de esto. El ser habló que en ese año de 1967 se iba a presentar un evento en Caracas porque había mucha agua de mar que se estaba mezclando y todo esto sucedió y es cuando se da el famoso terremoto de Caracas en el mes de agosto. Wow, qué impresionante, Carlos. O sea, yo no te puedo creer, o sea, personas atendieron a un ser no humano, o sea, un doctor lo atendió. Sí, esto incluso aparece en un libro de Juan José Benítez, no recuerdo el nombre. Incluso Juan en ese libro tiene fotos del doctor Sánchez Vega, hizo unos gráficos y tomó una foto de las gráficas que dibujó el doctor Sánchez Vega en cuanto a la morfología del ser, ¿no? Es uno de los casos más impactantes porque no todo el tiempo tú observas la posibilidad de investigar algo, tener el acceso a algo de un ser que estuvo compartiendo con personas por un largo tiempo, y aparte de eso que el doctor tuvo la oportunidad, no sé si decir la gracia, de investigar la morfología del ser sin tener problema alguno. Me llama la atención también de que, bueno, no sé, pero estamos hablando de 1967, pero no sé si es en esa época donde mucha gente empezó a reportar seres grises y como que eso automáticamente le da un poco de miedo a la gente, al público normal, ¿verdad? Al ciudadano de a pie, por así decirlo. Pero si te das cuenta de esa época para atrás, el tratamiento entre seres que no son humanos y los humanos, por ejemplo, el caso de Aurora. Correcto. Donde prácticamente pues el sacerdote de Aurora le da cristiana sepultura al ser que venía dentro del ovni. En el caso del choque de aquí de Mataquescuintla, eran seres también de una pequeña estatura, pero fueron considerados como angelitos en su momento porque vinieron del cielo. Entonces, digamos, el tratamiento que se le da a estos seres que eran diferentes a nosotros era de una forma más pacífica, por lo que veo también. O sea, eso es algo que se dio a nivel mundial, o sea, el tratarlos de una forma muy similar, muy humana. Sí, correcto. Y te cuento que este caso tiene una condición indirecta con alguien a quien amo muchísimo. En ese mismo evento que se dio lamentablemente del año 67, el terremoto de Caracas, un terremoto de 6.5 y que parte del este de Caracas se vio afectado, sobre todo en los Palos Grandes. Pero hubo ciertas zonas de Caracas que también se vieron afectadas, ¿no? En eso hay una historia de una niña
que en medio de la situación fue dejada sola. Era parte de una familia de 6 hermanos en aquel momento. Hoy son más, ya algunos fallecieron. Esos hermanos se fueron con su mamá, con la señora Eva María, y dejaron a esa señorita sola en medio del terremoto. Por el terror corrió la familia, pero la niña se quedó sola, la gorda se quedó sola. En ese momento, en esos pocos instantes, ella observa el cielo y ve que hay un objeto plateado, redondo, encima de ella, y bajo un ser, dice que ya hay un haz de luz, y el ser bajó como si tuviese un ascensor. Y empieza a revisar en medio de las grietas que dejó, en medio de la falla que dejó el temblor, el terremoto. Al ser visto, valga la redundancia, por esta niña, apura el paso, termina de buscar, ve hacia arriba, y eso como que fue la seña para que la nave lo volviera a subir, volviera a abordar. Esto tuvo un encuentro de por lo menos 2, 3, vamos hasta llegar hasta 5 minutos. Y bueno, después mucha gente vio el objeto, pero no vio al ser. Entonces después llega la madre y busca a la niña, y la niña está en shock, y todo el mundo piensa con el que también, obviamente, el suceso del terremoto no lo vamos a desdeñar, pero aparte de que tienes un terremoto, tienes un encuentro de este tipo, claro, es algo impresionante. Bueno, esa señora se llama Zulay Guerra de Duarte, es mi madre. No te creo, Carlos. Es mi madre, sí. Wow. Es mi madre. Tanto es el dato así que en ese momento estaban dando el zorro en aquella época. O sea, ella pudo ver al ser. Pudo ver al ser y dice que era muy similar a que vio Luis Sánchez Vega. Muy igual. Wow. Escribió muy similar, muy similar. No tuvo tanto el detalle de las extremidades, claro, estamos hablando de una niña que en ese momento tenía 7 años, 6 años. Y 7 años, 7 años para ser 7 años y 4 o 5 meses más. Y a eso, todo lo que sucedió, y es por toda la cercanía también de la fecha de lo que sucedió también con Sánchez Vega. Qué bonita historia. O sea, no sé, qué bonita historia. Qué bonita anécdota, la verdad, Carlos. Sí, cuando eso me lo contó mi mamá hace mucho tiempo, pero cuando empecé a revisar y de un tiempo, no voy a decir que cercano, más de 10 años, vi este caso y después me puse a pensar, mi mamá vio lo mismo que vio Sánchez Vega. Sí, el mismo ser. Correcto. Lo describió igual, pequeño, 1,20, cabezón, tenía un poquito de cabello, era el traje plateado, era muy delgado el tronco. Otro de los datos que daba Sánchez Vega, que el tronco era más largo de lo normal y los brazos eran más largos de lo que deberían ser. Entonces, esto es para mí el caso más fuerte en el sentido del detalle, la investigación y todo lo que guarda, claro, es este. Sí, o sea, toda la fenomenología conexa que le decimos, ¿verdad? Qué interesante, Carlos, qué bonita anécdota, la verdad, que me gustó el caso, cómo lo cuentas y al mismo tiempo todos los detalles, o sea, qué bonito. O sea, para 1967, pues obviamente hay gente que bien podría recordarlo y que tal vez nunca dijo nada también, ¿verdad? Sí, correcto. Y de hecho allí tú puedes ver más o menos cómo era la foto de la época de San Bernardino, ¿no? De lo que tienes atrás, el cerro, es el Guaraíra Repano, el Cerro del Ávila, que es el que rodea la ciudad de Caracas, porque la ciudad de Caracas es un valle. Sí. Está rodeada por toda esta cadena montañosa que compartimos incluso con Miranda. Obviamente podemos incluir la zona de Petare, Guarena, Guatire y otras zonas incluso que están en la parte, vamos a decir, oeste, que está el Junquito, está Catia, y también compartimos obviamente con la zona costera porque es la que divide la ciudad de Caracas con la costa, que es el estado de La Guaira. Bueno, qué interesante, ¿no? La verdad. Gran caso, Carlos. Gracias. Yo no lo conocía. Hoy me dejaste, mira, con la boca abierta, la verdad. Gran caso. Sí, no, y esto, o sea, San Bernardino es la zona ufológica de Caracas por excelencia, y lo voy a decir más adelante porque vamos a la siguiente lámina.
Ahí pueden ver una vista de cómo es esto, la ciudad de Caracas, más Ajá. o menos en la actualidad. Vean cómo todo eso. Caracas tiene es una de las pocas ciudades del mundo que tiene un aeropuerto de uso civil y militar acá en su seno, que es la base militar de La Carlota, que como vuelvo y repito, sirve también como aeropuerto civil. Como aeropuerto, ya. Entonces, toda esta cadena montañosa tiene una peculiaridad. Los Ujú, túneles con cierta fenomenología ovni se pierden. ujú, Hay un caso de una persona que estuvo en el pico Naiguatá, que creo que ahí no se ve, es el pico más alto del Parque Nacional del Ávila o el Guaraíra Repano, que estuvieron escalando y ellos escucharon martillazos. ujú. Y el martillazo era de un túnel y ellos veían que salían luces y cosas. No le prestaron mucha atención, pero seguía. Entonces llegó un momento en que se escuchaban susurros. Ujú. Así describía la gente. Eso fue en el año 2000 y algo. Y bueno, les pareció curioso quién está haciendo algo con martillos en medio de la nada, un cerro que se supone no hay este tipo de instalaciones, no hay nada. Y ellos, los montañistas, llegaron y lo dejaron hasta allí y cuando se iban regresando del pico, ellos dicen que observaron un ovni bien grande Ujú. encima de ellos y huyeron despavoridos, pero una de estas personas, de estos senderistas, conoce bien la montaña y regresó al mismo punto en donde sucedió todo y no consiguió el túnel. Ya. Y eso es muy repetitivo, eso ha pasado Ujú. en Sabasnieve, eso ha pasado en el camino de los españoles, ven túneles, de repente no ven nada, se pierden, se borran como si nada hubiese sucedido, ¿no? Y ahí tiene particularmente muchas leyendas también, que en la siguiente lámina podemos ver incluso lo que les estaba comentando de la Ujú. división que realiza el Ávila, por ejemplo, allí hay una historia bien interesante que me gustaría compartírtela luego del mausoleo del doctor Canoche, o el doctor Nock, que es un doctor alemán que estuvo trabajando a la par incluso. Ujú. Hay una foto del doctor Nock con José Gregorio Hernández, uno de los recién ascendidos a santos allá en el Vaticano. Ajá. Uno santo y el otro era el Frankenstein, porque el otro tenía una fórmula mágica que realizaba momias. Nadie sabe la composición de la fórmula mágica de Nock Ujú. hasta la fecha. Y hay dentro del Panteón Nacional hay una momia del doctor No, que es un presidente de Venezuela. Ahí se las dejo. Por ahora no es el tema, pero se lo prometo para después. No, qué buenísimo, ¿no? O sea, aquí estás dando datos para todos, o sea, incluso hay que recordar que el fenómeno OVNI también tiene un lado paranormal asociado, entonces, más de alguien te apuesto que está ya buscando esta información, así que buenísimo. ¿Seguimos en la siguiente? Claro que sí. Ok. Vamos a la Gran Sabana. Aquí, bueno, vamos a la siguiente lámina para que vayamos viendo. En la Gran Sabana hay muchísimo misterio, chicos. Hay muchísimos. Tenemos aparecidos, tenemos seres, Ujú. tenemos intraterrenos, tenemos extraterrenos, tenemos criptozoología a morir, pero vamos con este tema. En esta zona están los llamados Amaicox, que para los indígenas Pemón, y quiero aprovechar de mandarle un saludo a mi amigo Ángel, quien estuvo por allá recientemente. Te mando un abrazo, amigo, aquí al maracucho ese. este, los aborígenes Pemones hablan de que ellos son guardianes de la montaña sagrada. Ujú. La Gran Sabana ahí está conformada por una serie de montañas cuyos picos no son picos como tal, sino que son una especie de sabana y se le conoce acá coloquialmente como tepuy o tepuyes. Está en un cierto radio, está el pico Roraima, que es una montaña sagrada, y está el Cuquenán. Los Jamaicox esporádicamente aparecen en estos sitios cuando aparecen en las cercanías del Roraima, es para ayudar a las personas, le dan Ujú. alimento,
le dan agua, los guían para que lleguen al campamento. Incluso hay un video por allí de un peruano que logró tomar uno de estos jamaicocs en un árbol. Y lo particular de estos seres es que son muy territoriales también, porque el Kukenan, vamos a decir que es como que todo lo contrario a la montaña, al pico, al Tepuy Roraima. Kukenan es como que no subas para allá, algo significa eso significa en el español, o por allí no te acerques. Este es un cerro muy accidentado, es muy fuerte para llegar allí. Para acceder a estos cerros tiene que pedir permiso a las tribus locales para poderlo hacer. Se han visto ataques de estos seres a personas para que se alejen de sus dominios, sobre todo en el Kukenan. Y esto se conecta muchísimo con los famosos seres de la Cueva de los Tallos. Hay leyendas que hablan de que hay túneles que comunican esta zona de la Gran Sabana con la zona de Ecuador donde está la Cueva de los Tallos. En la Cueva de los Tallos están los seres conocidos como los guardianes. Ahorita no me viene en la memoria. Los Zunkis, se les dice allí, los Zunkis. Y se les conoce como los guardianes de la zona. Y ellos son los que obviamente van y toda esta la historia de la leyenda de la Cueva de los Tallos. Pero hay un vocablo muy parecido en el Japón antiguo, que eran los Senkis, y eran pequeños demonios guardianes. Eso es lo que significa Senki. Y eso es una leyenda muy parecida a lo que sucede aquí. Estamos hablando de toda una latitud muy distinta, de Japón a la zona de Venezuela, que colinda con Brasil. Estamos hablando de una zona que está compartimos prácticamente la Amazonía con Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Y todos estos seres aparecen muy continuamente, y de hecho mi amigo Ángel me tiene una cuenta pendiente de varias historias que le compartieron y que lo invito acá que en cualquier momento me las cuente. Pero ahí sí es un hermoso lugar porque es donde está la cascada más alta del mundo, que es el Salto Ángel, de donde está la famosa película Up de Disney y lo que le llaman Cataratas Paraíso en esa caricatura. Y está rodeado de una cantidad de leyendas enormes. Cabe decir que cada tepuy tiene un ecosistema distinto y tiene plantas únicas. De allí nace la leyenda del el Reino Perdido o del famoso libro Viaje al Centro de la Tierra. Y allí hay varias historias que obviamente en el Orinoco podemos hablar de que los jamaicocs incluso tienen ciudades debajo del río. Que es muy parecido a las historias de la Atlántida en algunos casos, que los atlantes se fueron algunos a vivir en el fondo y todo este tipo de cosas. Aunque esta no es la Atlántida venezolana, ¿no? Hay muchas cosas que también tenemos que contar, pero esta zona hay un investigador que también ya partió de este plano, que se llamó Roberto Marrero. Él dejó pocos mapas de lo que era la Gran Sabana y mucho de la Amazonía venezolana. Estamos hablando de zonas donde se avistaban ovnis de tamaño de 2 campos de fútbol. Zonas en donde se avistaban dinosaurios, donde se podían ver los jamaicos, zonas energéticas, un croquis bien completo y que lamentablemente no es muy grande el mapa, no lo he podido compartir abiertamente. Pero es un mapa muy hermoso porque los puntos son exactos y el señor Roberto Marrero se tomó la molestia de verdad de explicar cómo se podían acceder a ellos y en qué actitud incluso se tenía que ir. Es muy interesante. La zona más misteriosa de Venezuela, me atrevo a decir, y también vamos a decir que de Latinoamérica por toda su envergadura, es la Gran Sabana y lo que es la Amazonía. Esto es uno de los casos que en este particular sobresale, porque los jamaicocs son vistos prácticamente allá a diario. Y esa sería la descripción, Carlos, así como está la de hecho, esta descripción fue hecha por la persona que realizó la captura del video, un peruano. Acá en la Gran Sabana.
O sea, básicamente estamos viendo un gris. Sí, un gris, un Un gris. gris. Estamos viendo un gris, pero esto es lo que llamaría mi amigo Mario Díaz, a quien le mando un abrazo. Ajá. Una de las cosas que aplicaría la hipótesis de los seres intraterrenos también. Sí, correcto. Entonces, es importante también, no hay que desestimarla, porque en cierta parte creo que en el Perú los identifica de otra forma y dice, nosotros los vemos aquí y son ellos. Para ustedes son seres extraterrestres, pero nosotros los vemos aquí. Los compartimos con ellos Sí. aquí, Ujú. aborígenes peruanos. Entonces, vamos a la siguiente lámina allí Sí, para que sí, observen una. totalmente válido. Aquí a la izquierda ven el Monte Roraima y Ujú. a la derecha ven el Cuquenán. Vean que incluso hay historia de personas, de los Pemones, incluso que ven ovnis que son muchísimos más grandes que estas montañas. Claro. Es una iconografía y una historia bien hermosa que tienen ellos incluso sobre la creación. Qué Vamos a bonito. las. Como que dan Sí. ganas de ir a Venezuela, ¿verdad? Dan ganas de ir a conocer allá, la verdad. Te Es soy honesto. que es muy bonito. La Gran Sabana es un lugar mágico por excelencia. Por excelencia. Lo que vimos fue la punta del iceberg solamente porque hay una Ujú. cantidad de historias. Podemos incluso ver historias en donde las toninas, se le conocen esa zona las toninas, Ujú. aparecen y se llevan a los hombres en los ríos. En otras latitudes, como en la antigua Grecia, se le conoce como la sirena. Ujú. En esa zona existe la culebra de las 7 cabezas. En la antigua Grecia se le conoce como la hidra, pero aquí existe Ajá, la culebra de 7 cabezas. Y así hay muchas historias aquí. claro. Aquí vamos a San Carlos, siga la siguiente Ujú. lámina, en este caso. Esto creo que te lo comenté la semana pasada, en el año 44, Ujú. pasa una formación en B, en medio de la noche, a la medianoche, una serie de objetos allí en San Carlos. Uno de los testigos envió la carta al investigador bajo el seudónimo PPM por miedo Ujú. al escarnio público. El investigador, como ya lo mencioné, es Horacio Pérez Endaume, que ya, como ven, estaban dando paso en los años 40. Y esto es uno de los avistamientos más interesantes porque no fue un avistamiento de una sola persona, fue un Ujú. pueblo entero, el pueblo de San Carlos. O sea, no es un caso muy sonado, pero es por la envergadura que tuvo y por la dirección que tuvo, porque estos mismos objetos luego se vieron en Colombia, en la misma formación. Ya. Y no se sabe si era en el caso colombiano, ellos hablaban del mes de julio. Aquí, en Ujú. este caso, nunca especificaron fecha, pero se presume que fue durante una fecha aproximada. Yo te quería Aquí, contar que, antes cuéntame. de que continuemos, yo te quería contar que nosotros también compartimos con Venezuela. Hay un caso del año, si no estoy mal, tal vez, aquí tengo al doctor Oscar Padilla Lara, tal vez si él en algún momento me puede corregir, pero Saludos. fíjate que por aquí está, aquí vamos a poner su mensaje, aquí está. Dice que interesante, yo estuve viviendo allá en Venezuela, dice, y tengo una hija venezolana. Ahora vive en Colombia, no me había enterado de esos casos. Felicitaciones, saludos. Bueno, aquí No, tienes saludos, Padilla. al Saludos, señor doctor. Padilla. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que proveniendo de usted, muchísimas gracias, de corazón. Pues fíjate que nosotros tenemos un caso que, si no estoy mal, es del año 72, 24-25 de noviembre. Tengo que recordar la fecha, porque hubo un avistamiento de 3 ovnis sobre el aeropuerto de La Aurora, aquí en Guatemala, sobre la ciudad, y que misteriosamente, al pasar los minutos, el mismo avistamiento de 3 naves, en el momento que se fueron con dirección al sur, fueron vistos en Caracas, Es en el año correcto, 72. ese caso del año 72 fue divisado por el Observatorio Cajigal. El Observatorio Cajigal es quien realiza las verificaciones de radar Ujú. a nivel militar y a nivel civil en Venezuela, es donde se centralizan las comunicaciones.
pero eso tuvo que haber sido captado por los radares más que todo de Maiquetía, por la ubicación en que se dio. En el año 72, la mayoría de los avistamientos se dieron en una zona que estaba intentándose hacer una conexión para La Guaira. En este caso estamos subiendo a la avenida Baral, es decir, desde el centro de Caracas se estaba, de hecho eso es un túnel solitario en día, esa obra nunca se terminó porque representaba un riesgo. Iba por allí, iba automáticamente a la altura de casi llegando a Maiquetía, en una zona, no recuerdo. Estoy difuso actualmente, ahorita de la zona, pero el túnel existe, el túnel está abandonado. Y en esa zona fue que la mayoría de estos avistamientos se dieron en el año 72 y en la zona del Junquito. Lo que sucede con la zona del Junquito, que es una zona fría, hay muchas historias de las personas que vivían allí, entre ellos un señor José, un señor que murió de 90 y tantos años ya hace un rato, lamentablemente. Hablaba de que las actividades mineras y agropecuarias de la zona eran muy seguidas por estos objetos, sobre todo había minas de cuarzo. Y esto zona del Junquito, que es una zona alta, da también hacia La Guaira, a la zona de Carayaca. Y es donde se dan también muchos avistamientos de OSNIs. Ya. Y es una zona muy, muy movida en ese particular también. Ahora, Vamos a Valencia. ¿Qué pasa en Valencia? En el estado Carabobo hay muchísimos casos también. Ahí podemos ver en la siguiente lámina cómo está el complejo arqueológico de Piedra Pintada. Está muy cercano a lo que es el lago de Valencia. Allí existen muchísimas pinturas rupestres que hablan de situaciones en donde el bien y el mal y la entrada del inframundo, que casualmente está cerca del lago de Valencia, son parte de la iconografía de los arahuacos, que era la tribu o era la etnia que se desarrollaba allí. Ahí lo que estamos viendo es la imagen de la diosa de la lluvia. Cuando nosotros vamos al complejo arqueológico de Piedra Pintada, revisamos. La iconografía para los seres humanos es bien específica, sus dos ojos redondos, su nariz y su boca, se puede verificar y se puede revisar. Pero cuando se refieren a los dioses, como por ejemplo la diosa de la lluvia que vemos aquí, ojos rasgados, cabeza grande, despidiendo rayos y una boca bastante particular, y el tronco es recto. Muy parecido a lo que observó Sánchez Vega. Y vamos a decir que estos fueron una de las primeras personas que atendieron a Colón cuando arribó a esta parte del mundo. Y esta figura de piedra destaca desde el siglo I. Lo característico de esto es que muchas personas pensaban que aquí no había una cultura, no había, sino que sencillamente era algo rudimentario, en donde llegó un arqueólogo, creo que de origen alemán, y certificó que una de estos grabados correspondía a un eclipse de sol que incluso fue determinado por los antiguos egipcios. Como una tribu que no tenía, entre comillas, acceso a las estrellas podía hacer respectivos cálculos. Nadie sabe, nadie supo, fue horrible. Pero estas son cosas que nos inquietan, porque, a ver, no lo digo de manera despectiva, todo el mundo conoce a los mayas, todo el mundo conoce a los incas, pero a los caribes no los conocen. A los arahuacos no los conocen. Aquí también hay tribus que dieron un gran aporte y que lamentablemente se perdió durante la época de la colonia, de la llegada de los españoles, de la época de la conquista. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. En la siguiente lámina también podemos observar lo que llaman la rueda del indio. Hay un pequeño detalle con esta rueda del indio. Está en la fila de Olivita, a la altura de Vigirima, que Vigirima es un pueblo súper especial. Este es el pueblo que yo me refería hace rato, en donde la gente observa objetos, observa seres. Hay una zona llegando a San Joaquín que se llama el Mirador OVNI,
Hay mucha observación ahí de objetos voladores no identificados de color azul sobre todo. Pero en este particular, los relatos de los lugareños, la zanja contienen material radiactivo, porque eso, independientemente de la vegetación que crezca allí, nunca se borra la imagen. Y esto, hay una hipótesis que yo he estado realizando, que yo he estado verificando, que cuando observamos en línea recta se concentran o se, vamos a decirlo de otra manera, convergen los grabados de piedra pintada con la rueda del indio. Es bien interesante. ¿Para qué era hacer? Ellos dicen que es la rueda del indio, pero los aborígenes que dicen que esto es una hormiga. Pero ni lo uno ni lo otro, porque cuando observamos ciertas iconografías que se repiten a nivel mundial, lo que es la parte de la simbología de la espiral nos quiere decir algo que va dirigido al cielo, como en efecto pasa acá. Esto es un cerro que a 45 grados está realmente, como se ve en la fotico o en la imagen de blanco y negro al plano, así se ve desde el aire. Y después de esto, recientemente en Venezuela, en zonas aledañas allí y en el Amazonas, se han descubierto también geoglifos de este tipo de gran tamaño muy parecido a lo que existen en el desierto de Nazca. Y eso está en pleno estudio actualmente. Wow. No, interesante. Pero, o sea, digamos, esto se repite varias veces a lo largo de América, Carlos, porque acá en Correcto. Guatemala nosotros también tenemos este tipo de expresiones. Tal vez no tan grandes, pero hay expresiones en la roca, pintado, o sea, este tipo de expresiones, como tú dices, no precisamente podrían ser únicamente mayas, sino que podrían ser de otras etnias, de otra civilización, otra cultura, pero que desgraciadamente se murieron con la conquista. Sí, no, y recientemente está ganando fuerza la hipótesis de que en Venezuela hay pirámides también, pero no puedo hablar de ello porque hay un pequeño margen de censura y no me Ya. puedo aventurar. Más adelante seguramente se hablará, seguramente. En la siguiente lámina estamos hablando de Margarita. Allí hay una foto súper interesante que la podemos observar, que es una intriga. Esto fue, creo que hace pocos años, 2 años atrás, un objeto se posa sobre el poste de una urbanización en Margarita. Lo que caracteriza esto es que siempre existe el objeto volador no identificado, el que lo vio, pero aquí describen un sonido extraño mientras el objeto duró suspendido en el aire, estaba sobre el tendido eléctrico. Y el zumbido iba creciendo y la iluminación del objeto al mismo tiempo también. Pareciese que el objeto se estaba cargando con el tendido eléctrico, y eso se han dado tanto en zonas como Margarita, en la zona del Junquito, en las zonas como la represa del Guri, la represa Simón Bolívar, se han dado algunos casos de este tipo. Ojo, no estoy hablando de que por culpa de eso se dieron apagones en Venezuela, no quiero entrar en detalle porque eso sería no es correcto, pero sí se han visto objetos, e incluso en el Junquito el señor Helio Luna logró ver un objeto muy similar a este. Él lo describió que a medida que el zumbido iba siendo más agudo, la luz del objeto que iba desprendiendo era más amplia, y estas se dieron en unas antenas muy vistas acá en Caracas que corresponden a una emisora de radio en medio de esas dos antenas, pero cuando el objeto, es la impresión que él me da, ¿no?, deja de sonar, deja de escucharse, ¡pum!, se apaga todo. Hubo un apagón general y el objeto se desapareció sin razón alguna. Entonces, esto es la casuística también de que ellos vienen para acá para cargarse y seguir haciendo sus cosas o haciendo de las suyas en cualquier otra latitud, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas porque hoy casualmente, hablando de este avistamiento que compartimos con Venezuela, de los 3 objetos que pues, corrieron desde Guatemala hasta Venezuela, te quería comentar que encontré una revista de origen rumano donde se habla que previo al avistamiento de los 3 objetos aquí en Guatemala, las estaciones de radio se volvieron locas.
Mm. Entonces, hay una interferencia de estos objetos con todo lo que tiene que ver con la tecnología humana. Entonces, eh, interesantísimo lo que nos estás contando. Sí, sí, correcto, porque esto, por ejemplo, hay incluso cerca de donde vivo, acá en la zona del Valle, hay una historia, no la he podido corroborar, pero es muy sonada, de que un objeto volador se posó encima Ujú, de un edificio en pleno día y en este edificio solamente se fue la energía. En toda la zona no se fue, se fue ujú. exactamente en ese edificio. En ese edificio solamente. Único edificio en el edificio. Claro. Eran las instalaciones netamente el edificio, no fue el alumbrado público afectado, no fueron los edificios aledaños, no fueron zonas aledañas, solamente fue el edificio, un edificio de 23 pisos. Sí. Es uno de los casos más Inexplicable. extraños. En la siguiente lámina, estamos dando una vuelta aquí por toda Venezuela, estamos en Maracay, esto es de un gran amigo, a quien quiero muchísimo, no puedo dar el nombre porque no me ha dado el permiso. Le digo a mi amigo Erpe que está en la siguiente lámina porque esto es muy interesante y si la quiero leer, caso de estudio continuo, porque esto está en pleno apogeo. Es una persona que se ha visto, eh, vamos a decir, afectada Ujú. por abducciones, no solamente para él, para su familia. Sus padres han visto cosas extrañas. Con él se contactó en un ente que se hizo llamar DOP, le brinda información a través de los sueños sobre acontecimientos futuros. Ya. eh, ha experimentado pérdida de tiempo. Él me cuenta que un día estuvo esperando a su hermano de que llegara del trabajo, creo, hasta tarde, y lo estaba esperando a las afueras de su casa. Vamos a decir que era una zona, vamos a decir que más o menos campestre, cerca de la ciudad de Maracay. Y este amigo, que creo que ahorita tiene más o menos 40 y tantos años, creo que un poco más, me manifestó que él estuvo esperando a su hermano, pero nunca lo observó llegar. Sencillamente, él dio un momento, el reloj era creo que la Ujú, medianoche o 10 de la noche, algo así me contó. Y él sencillamente vuelve en sí, observa el reloj, ujú. era más o menos las 2 de la madrugada y ya el carro del hermano estaba en las afueras de la casa. Y él dice que no recuerda nada de lo que sucedió, tiene sueños Ujú. de lo que posiblemente sucedió, luces, seres, ya va que creo que me están mensajeando. Sí. Eh, entonces, él dice que uno de los objetos era muy parecido al que se ve en la fotografía, que era Ajá. de una serie de la época de los 80. Ujú. Ahorita no me viene a la memoria el nombre de la serie. Pero aquí que no sé si tiene la oportunidad de reproducir el sonido que dice aquí en el icono. ¿Puedes Déjame, intentarlo, por favor? sí, déjame checar, vamos a ver. Vamos a ver si podemos. A veces me da un poquito de problema, pero vamos a intentar. No Dame te un minuto. permite. No, Dame ok. un minuto, vamos a ver. No, si quieres, te aviso mientras está cargando, porque creo yo que aquí está un poquito lento. Bien, pero recientemente este amigo es una persona que trabaja en un servicio hospitalario, creo que en este momento está de guardia y está en contacto continuamente con personas que están entre la vida y la muerte, debatiéndose allí, ¿no? Por distintas razones. Claro. Y es una persona que tiene un gran conocimiento en astrofísica. Y no porque lo haya estudiado, sino que esta fenomenología lo obligó y hasta que prácticamente lo volvió parte de sí, ¿no? Hasta recientemente que me estuvo reportando incluso situaciones de luces en áreas, y esto que no entra en contexto de la situación del Caribe, ¿no? Eso lleva mucho más tiempo de lo que él nos menciona. Yo creo que no hay posibilidad de que se escuche el audio, lamentablemente. Vamos a intentar otra vez, porque yo sí lo escuché, pero yo creo que no se escuchó en el live.
Ok, bueno, mientras intentamos escucharlo en el live, habla de luces muy parecidas, incluso estruendos que no se asocian a aviones militares, perdón. No se asocian a aviones militares ni nada, sino a extraños sonidos que incluso no se conoce cuál es el motivo, pero no obedece a ninguna aeronave militar. No Fíjate, obedecen. Carlos, que no me deja, pero bueno, de repente vamos a dejarlo en mi página. Si me lo pasas así, lo vamos a dejar en mi página para que tal vez alguien tenga la referencia. No me permite, no sé por qué. Sí lo logro escuchar acá en el audífono, pero ya en el monitor no me suena. Bueno, está bien, promesa aquí que entonces hacemos para compartirles el audio del amigo Herb. Y esto ha sido continuo porque él me estuvo hablando, él tiene contacto con muchas personas Ujú, a nivel militar e incluso de ciertas situaciones en donde hubo una persona, en donde hubo videos de unas instalaciones en donde personas fueron perseguidas por luces en la ujú, carretera hasta llegar a unas instalaciones sensibles en donde hoy día no se permite el paso. claro. Estas grabaciones fueron sustraídas por personal militar venezolano y no se sabe el paradero de ella hasta la fecha. De esto hasta ahora, el amigo tiene el contacto con uno de los testigos y estamos tratando de ubicarlo para entonces poder obtener mayor detalle. Esto sucedió en los años 90 Ujú, en esa zona y actualmente esta zona está delimitada y está siendo cuidada por la gobernación del estado de Aragua. ya. Bien, es algo bien interesante y que de verdad, bueno, ya culminando con la siguiente lámina, tenemos a una persona que vamos a volver al área de San Bernardino. Ella Ujú, es la señora Martha Rosenthal, es una de las contactadas más conocidas a nivel mundial de aquí. Está al nivel de Sixto Paz Wells. Tuve ujú. la oportunidad de conocerla, es una gran persona, muy dulce, muy abierta con estos temas, tiene una biblioteca inmensa de mensajes y ella tiene múltiples libros, lo pueden ubicar en Amazon. La señora Marta en una de sus citas que más me encanta es: el universo es orden y perfección, no hay lugar para el caos. Su energía es igual para todos, lo que varía es la codificación. Claro. Bien, pero la señora Marta tiene una historia muy hermosa. Adivinen de dónde es ella. Mm, no sé, Ella, Alemania. ella es venezolana. Ujú, Vive en San Bernardino. Ella desde muy niña fue ajá, contactado por estos amigos y ella explica que dentro de sus contactos, ajá. los primeros contactos, los amigos de ella la ayudaban a obtener cálculos matemáticos o a corregir ciertas tareas Ujú, de la escuela básica. Al principio pensaba que obviamente como toda esta casuística pensaba que tenían problemas, pero con el paso del tiempo esto se fue certificando que era canalizaciones con seres de otras dimensiones o de otros mundos, de otros planetas. Ella dice que son de otros mundos, ujú. que son seres con buenas intenciones y que obedecen a una sociedad intergaláctica. La señora Martha Rosenthal ha estado en varios congresos OVNI a nivel mundial. Uno estuvo en Brasil, estuvo en México, hasta donde ella me estuvo diciendo. Pero una de las anécdotas que más me marcó de ella es lo que sucedió en el año 98. En el año 1998, ella estuvo compartiendo con un personaje muy conocido en Venezuela, de gran envergadura, un señor reportero, el señor Eladio Lares, en el extinto canal RCTV, en medio Ujú, de una entrevista de esto. Ella me estuvo, palabras más, palabras menos, me habló que llegó un momento que a ella le llega un mensaje y le llega una visión en donde dice que está lloviendo mucho y ella lo primero que le dice al doctor Eladio Lares es que lo que viene es fuerte y va a ser muy lamentable. Y es cuando empieza a llover
y se da lamentablemente la tragedia del 15 de diciembre del año 1998, la tragedia de Vargas, la vaguada que lamentablemente desapareció poblaciones y que incluso generó grandes camposantos que incluso hoy día no hay partes que no se han recuperado del todo. Claro. Estamos hablando de casi dos décadas atrás y todavía están marcados muchas personas. Y ella fue advertida de esto por las canalizaciones que ella realiza. Hay que decirlo que esta señora de casi de 80 y tantos años tiene una gran biblioteca de mensajes y de codificaciones que ella ha tenido a través también de apoyo de otras personas que trabajan con la fundación de ella, el CEIMPLA, Centro de Información Planetaria, que ella maneja de hace 30 años para acá, pero que de verdad ha sido, vamos a decir, un foco no solamente de mensajes de estos seres, sino de investigación del fenómeno OVNI también acá en Venezuela. Entonces, es importante porque mucha de la casuística y todo esto acá en Caracas al menos se concentra en esta zona de San Bernardino, que está en las faldas del Parque Nacional El Ávila. Claro. Wow. Carlos, qué impresionante e interesante los casos que nos trajiste hoy. Y yo me imagino que vamos a tener para más, porque yo sé que una persona tan apasionada como tú tiene muchos más casos, tiene mucha más experiencia en esto. Y por eso era que yo te decía que teníamos que hacer una segunda parte, porque yo sé que no nos íbamos a quedar únicamente con esta charla. O sea, esta no iba a ser la única. Así que, no, qué grande. Me dejó impresionado el que hablaste de 1967, de este ser y de este doctor. Sí, el doctor Luis Realmente, Sánchez Vega. el doctor Sánchez Vega, la verdad que me dejaste sorprendido, boquiabierto, podría decir, porque pues, o sea, este tipo de contacto, que ahora lo veríamos como un tema negativo, pero realmente en ese momento, el tratar a estos seres de una forma muy humana, ¿verdad? Entonces, la verdad que, Carlos, no he sentido la hora que hemos estado charlando y que hemos estado compartiendo, y que por sobre todo te quiero decir algo que me siento muy en sintonía contigo por este tema, ¿verdad? O la forma en que tú describes de una forma tan apasionada, no sé, tan metido en la historia, que la verdad que te digo, me da mucho gusto el que nos hayamos conocido, me da mucho gusto el que estemos compartiendo no solo en el diplomado, sino que ahorita pues que me hayas permitido darme esta hora y minutos en la que me has podido contar esta historia, pues esta breve historia, porque yo sé que va a haber más adelante, pero esta breve historia de la ufología venezolana. La verdad que te agradezco mucho, amigo, por esta disponibilidad y pues bueno, ya sabes que aquí pues mi página y mis espacios son tu casa, y pues espero que haya una segunda parte, ¿verdad? No, muy contento, muy agradecido contigo de compartir en tu espacio, contento por tenerte como amigo. De verdad, estamos creciendo juntos en el diplomado que estamos haciendo igualmente con grandes profesionales de distintas partes del mundo. Y esto también tengo que extender toda esta pasión también vino por grandes amistades que me rodeé y que me rodean, te incluyo allí, porque Gracias. está muchos amigos, está Istina Rubalcaba, está Fernando Beliera, está Alex Almanza, está mi amiga Claudia Santos Vargas, personas que nos encanta esto, que tiene distintos enfoques, pero que dentro de la diferencia nuestra pasión se hace única, que es lo más hermoso de todo esto. Y que espacios como este, yo trato de aprovecharlos porque hoy día estamos en una crisis, sobre todo de información, en donde las personas obvian las fuentes oficiales, y cuando digo obvian fuentes oficiales, obvian las hemerotecas, obvian el documento, sino que se sostienen y se abstienen al mismo tiempo al video de 5 minutos que le brinda TikTok y todo eso. Y el tema OVNI hay que mantenerlo vivo como sea y de la mejor manera, porque hay que decirlo, si seguimos permitiendo la minimalización
falsa de la información, tenemos el riesgo de que la ufología caiga en un hoyo sin fondo. Entonces hay que Sí, cuidar esto, hay que cuidarlo, hay que sí, quererlo, hay que animarlo, hay que ser apasionado realmente si quieres investigar, sostener la información. Esta yo creo que algo que un amigo periodista, Marcelo Metaller, eh, me lo dijo, no hay nada mejor que una hemeroteca para buscar una información, claro, no hay claro. nada mejor. Coincido totalmente con tu argumento, con tu opinión, porque realmente estamos en este punto donde hay que consumir microvideos y realmente esa no es la solución. Hay que ir a la hemeroteca, hay que ir a los libros. No sabes el logro que yo siento, por ejemplo, hoy que en un momentito que tenía ahí libre de trabajo, pude encontrar una revista de origen rumano que hablaba de un caso de Guatemala. No te imaginas lo mucho que me gustó encontrarlo, esa piecita del rompecabezas, y que sé que tú has de tener la misma satisfacción cuando encuentras. Y realmente pues te deseo toda la suerte al tratar de encontrar ese libro de Gendaumi, y que en algún momento pues nos puedas compartir esa alegría. Quiero, antes de que demos tus redes, quiero también poner aquí los mensajes que nos han puesto. Poli Rotterman nos manda un fuerte abrazo. Gracias, Poli. También Faraón Rodríguez, saludos, soy nuevo aquí, invitado por Carlos Duarte. Muchas gracias a Faraón Rodríguez por estar por acá. Tenemos a Luigi Ruiz, que también nos manda saludos y buenas noches. Nuestra amiga Claudia Santos Vargas desde la Ciudad de México, le mandamos un gran saludo a nuestra experta astróloga que está presente, deseándonos una linda noche y un gusto saludarnos. También tenemos a Gerson Fuentes, que nos manda saludos. Ramsés Ram nos manda saludos, también le manda saludos a Claudia, y también ahí nos hace la aclaración de que es muy interesante toda la información que nos ha brindado hoy Carlos Duarte, el señor Carlos Duarte desde Venezuela. Ligia Rosales también, buenas noches, saludos. Tenemos también a Isaías, al arquitecto Isaías, le mandamos un fuerte abrazo al Arqui. Un abrazo para ambos. Dice que genial escuchar este tema. Muchas gracias por tu sintonía. Ramsés Ram dice también mucha información, al igual que los saludos de Luis Rafael Áñez Lugo. También Jorge Luis Espinosa González dice buenas noches, muy interesante. Saludos. Tenemos también a John Son presente también, el arquitecto Haroldo de León. Un saludo al Arqui. Qué gusto saludarte, Arqui. Qué bueno que nos estás viendo en este momento. Gerson Fuentes también dice gran descripción de los seres. Era lo que te decía, o sea, el tema de los seres es impresionante el nivel de detalle que han llegado, pues los argumentos, ¿verdad? El doctor Oscar Rafael Padilla Lara, que está presente, por ahí me comentó que en unos días estará en el canal que tienen con Claudia. Y también Claudita Santos Vargas nuevamente nos dice, muy interesante. También tenemos a Miriam Cambronero. Saludos, muy interesante, dice toda la información que nos has brindado, Carlos. La página hermana de Guatemala, Conexión OVNI, a los amigos de Conexión OVNI, a Selvin y Ariel, que también están pendientes. Qué interesante toda la charla. Saludos, amigo Pablo. Saludos a Selvin y a Ariel de nuestra página hermana Conexión OVNI aquí en Guatemala. Saludos, amigos. Un gustazo, Pablo de León, Carlos Duarte. Siempre temas muy interesantes. Gracias a ti, Claudita, por estar pendiente. Karen Ayala, también acá desde Guatemala. Gracias por la presentación. Un saludo cordial de Guatemala. También saludos a ambos, dice Karen. Gerson Fuentes, Gracias. también saludos nuevamente desde Guatemala. Gerson, gracias, muy amable. Y Gregorio, Vigilante del Sol, nos saluda desde México. También muy fuerte el trabajo que está haciendo también Gregorio, siempre ahí viendo nuestro Astro Rey. Así que, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Tenemos un poquito de curiosidad en dónde te puedo ir a buscar si queremos saber más de la historia de Venezuela, o en qué estás trabajando también. Bien, estamos trabajando ahorita en escribir algo interesante. Allí nos pueden ubicar en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, aunque YouTube no lo hemos inaugurado oficialmente, ¿no? Pero está el canal. Ujú. Twitter, en donde hace poco era donde más trabajábamos con el equipo de Anomalía Temporal. Quizás alguno de aquí que esté en la audiencia lo haya escuchado. Allí también sufrimos ataques varias veces. Nosotros incluso advertimos de dos cosas antes de que sucedieran. Uno, el caso que habló cierto señor de lo que era
el ovni del 33, de que el ovni que tenía que ver con Mussolini, mucho antes de que dijeran de que Estados Unidos trae ese ovni en su poder, nosotros habíamos dicho. Del caso Magenta. Con el caso Magenta lo habíamos dicho, pero tenemos una fuente directa allá en Italia con el señor Roberto Pinotti y el señor Vincenzo Pinelli, un hermano napolitano. De verdad que nos regaló esa noticia allí antes de que sucediera y antes de que un personaje por allí en una entrevista hablara de que se lo habían llevado a Estados Unidos. Y el otro, nosotros dimos la alerta de que en ese programa nos lo bajó y nos amenazaron incluso a Fernando con mensajes de WhatsApp que se borraron solos, nadie sabe, nadie supo. En donde decía que teníamos que sacar el programa del aire. Estábamos denunciando la posible existencia de una oficina central, que era donde se concentraba todo el tema OVNI de la CIA, el FBI, la ENSA, la Interpol, y terminó siendo la Oficina de Asuntos Geográficos. Claro. Claro. Dimos en el clavo. Dimos en el clavo. Fue una investigación bien fuerte. Y también quiero enviar saludos a mi amigo Arturo Robles Gil, gran amigo, uno de las personas que habló de la hipótesis Evani, entes biológicos aéreos no identificados. Claro. Y bueno, estos son los puntos de contacto y también tenemos en la siguiente lámina donde nos pueden seguir igualmente los días viernes con nuestra amiga Claudio Santos Vargas, Somos Universo Infinito, en donde compartimos información de tipo paranormal y de tipo parapsicológico y también numerológico, porque nuestra amiga Claudia, sin números no puede ser ella. Es especialista en numerología. Y tuvimos el chance de estar con ustedes la semana pasada, por si alguien se quiere dar una vuelta, hablamos de contacto de estos seres con niños, en algunos casos, en algunas escuelas o algo. Muy bonito programa, la verdad que me la pasé muy bien y pues ahí espero también volverlos a acompañar. Y te quiero mostrar quién está por acá, también quién nos manda un saludo. Oh, el maestro amigo El del gran profe, libro. amigo Mario Díaz, a quien le mandamos un gran abrazo y un saludo hasta Chile, y también que nos está haciendo la acotación de que es Roberto Pinotti quien proveyó la información acerca del caso Magenta. Así que un saludo a Mario allá al sur del continente. Y también aquí Claudita nos hace la acotación que es astróloga, numeróloga e investigadora a sus órdenes, que es necesario conocer nuestra espiritualidad. Por ahí también estamos haciendo los contactos de Claudita con algunos amigos para que le puedan hablar aquí en Guatemala. Pues bueno, no me queda más, Carlos, que agradecerte por tu buena disposición. Te agradezco por estos detalles que nos has brindado en esta noche, por haber presentado aquí con todos mis amigos y pues que esperamos una segunda oportunidad, que nos puedas presentar otros casos también siempre de esta magnitud y pues sabes que aquí pues el espacio de Paulo de León está abierto para cuando tú desees y pues podamos tener una nueva sesión en una noche como estas, ¿verdad? Así que te agradezco de entrada y algunas palabras de despedida, Carlos. Bueno, antes de pedirme, quiero decirles que no hablé de ningún UFO crash, pero eso quiere decir que en Venezuela no existen. Queda pendiente para la segunda parte. Mientras tanto, lo que le digo siempre a la gente, vea para arriba, vea para arriba, vea para arriba, no sabe con quién van a conseguirse y siga con Paulo de León compartiendo acá en su espacio. Buenas noches. Gracias, Carlos, te agradezco mucho. La verdad que sí, viene de una persona muy experimentada en la casuística OVNI y sí te quiero acotar también que así como vemos en Estados Unidos casos de todo tipo, encuentras casos de todo tipo en todos los lugares del mundo. Correcto. Aquí en Guatemala hay UFO Crash, aquí también tenemos algún ser que fue visto, un ser atropellado, intercepciones de ovnis por aviones, o sea, lo tenemos. Así que la verdad que hago la acotación que lo que tú dices es cierto y lo vamos a dejar para una próxima. Así que mi agradecimiento total, Carlos, un fuerte abrazo y el saludo hasta Caracas y esperamos una próxima. Claro que sí. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Paulo. Contento. Gracias a Dios. Que estés Otra muy vez. bien y te mando un fuerte abrazo y pues estaremos muy pronto nuevamente en sintonía. Así que hasta pronto. Hasta pronto a todos. Gracias.
Bien, amigos, esta ha sido la intervención de mi amigo Carlos Duarte, a quien pues he tenido el gusto, el placer y la verdad que pues el privilegio de conocer en este año, en este diplomado que estamos compartiendo. Muchas personas están básicamente conformando este diplomado y al mismo tiempo estamos haciendo lo que básicamente sería una red latinoamericana de ufología, compartiendo experiencias, compartiendo casos, compartiendo los diferentes fenómenos conexos que tiene esta materia principal, que es el estudio de los objetos voladores no identificados, WAPs, o como ustedes les quieran decir, pero realmente vamos a lo que dice también Mario Díaz, que nos acompaña en este momento, que dice, ya no se discute la existencia de este fenómeno. Lo que se discute en este momento es el origen. Así que con estas palabras me despido, los dejo por esta noche y con la promesa de volver en una siguiente entrega. Y les agradezco a todos por haber estado presentes y próximamente vamos a estar subiendo este video en YouTube para que estén pendientes también y estén atentos para las próximas entrevistas. Por ahí vamos a tener una intervención con Ros Cantú, experta en la zona del silencio, que ya hicimos ahí una grabación y vamos a estarla montando en estos canales, y también con el maestro Carlos Guzmán para hablar un poco de duendes. Así que estén atentos, les agradezco mucho por su sintonía, que estén muy bien y me despido para una próxima. Feliz noche, un abrazo.